El viento rugía por las estrechas callejuelas de Chicago, aullando como una bestia herida. Cortó capas de tela desgastada como si tuviera una venganza personal. Márquez estaba sentado encorvado bajo el agrietado refugio de plexiglas de la parada de autobús. Su aliento formaba frágiles nubes que desaparecían demasiado rápido en el aire. Sus dedos, rojos y rígidos, aferraban un cartel de cartón que decía: todo ayuda. Dios los bendiga. Pero nadie se detuvo. El frío ya no le asustaba. El dolor se había convertido en un lenguaje que hablaba con fluidez. El hambre era un dolor familiar, y el silencio a su alrededor, donde solían haber voces, era algo que llevaba como una segunda piel. Le temblaron los labios. Pero no de miedo. La ciudad ya le había quitado demasiado. ¿Qué hacía un poco más? De frío. ¿Qué fue una noche más? Una ráfaga de viento derribó el vaso de papel que tenía a sus pies. Vacío. Como cada promesa que la vida le había hecho. La ciudad siguió adelante sin él. Los rostros se confundían entre sí: trajes, bufandas, paraguas, tacones que resonaban como metrónomos sobre el cemento. Pasaron con practicada indiferencia, con la vista fija hacia adelante, nunca hacia abajo. Nunca sobre el Márquez no los culpó. Solía ser uno de ellos, ocupado, importante. Siempre en movimiento. Entendía el ritmo, las anteojeras, el instinto de supervivencia. Era más fácil fingir que no estaba allí. Pero esta noche se sintió más pesada. El viento es más fuerte, el frío más malo. Una niña tiró del abrigo de su madre y susurró algo mientras señalaba a Márquez. La madre la apartó suavemente y murmuró: no mires fijamente, así. Se desvaneció de nuevo. Un fantasma en una ciudad viva. Pero había dejado de darse cuenta. No porque no doliera, sino porque siempre lo hizo. Márquez no siempre había sido invisible. Una vez estuvo alto sobre vigas de acero, a 30 pisos del suelo, construyendo los huesos de los rascacielos. Llevaba un casco con orgullo, con su nombre grabado en él, no solo por seguridad, sino también por identidad. Tenía un hogar modesto pero cálido. Una esposa, Lena, cuya risa podría ahogar al mundo. Entonces ocurrió el accidente, el colapso. Se perdieron vidas. La empresa quebró. Y apenas unos meses después, Lena también había fallecido, cáncer de páncreas. Silencioso y rápido, las deudas crecieron como la hiedra. La casa desapareció. Las ofertas de trabajo dejaron de llegar. El dolor se convirtió en su único compañero. Intentó aguantar, pero el mundo lo saltó primero. Ahora bien, él no estaba construyendo torres. Los observaba desde abajo, mientras las sombras se extendían sobre su fracturada vida. La rutina era la supervivencia. Encontró su lugar. Se acurrucó y cerró el mundo. Cada noche se confundía con la siguiente, fría e incolora. Pero esa noche, algo cambió. Lo escuchó. Suave. Casi imperceptible. El movimiento de patas. La vacilante exhalación del aire. Se giró sin esperar nada. Quizás una rata. Tal vez solo el viento vuelva a jugar una mala pasada. Pero allí, justo más allá de él, a lo de la parpadeante farola, había una silueta, de 4 patas. Aún, mirando, Márquez entrecerró los ojos, sin saber si su mente estaba creando espejismos otra vez, pero luego se acercó con cuidado. Despacio. Al igual que él. También había sabido lo que significaba no ser bienvenido. Ella no ladró. Ella no gruñó, ella simplemente se calmó. La pastora alemana dio una vuelta y luego se tumbó a su lado, presionando su cuerpo contra el de él sin hacer ruido. Su pelaje estaba enmarañado y sus costillas apenas visibles debajo del abrigo. Pero sus ojos, esos profundos ojos, color ámbar, contenían algo dolorosamente familiar: soledad, agotamiento, una silenciosa súplica de conexión. Márquez se puso rígido al principio. Los años en la calle le enseñaron a no confiar en nada, pero el calor de su cuerpo se filtró en sus huesos más rápido que cualquier manta. No preguntó por qué ella lo eligió, él no la alejó, se quedó sentado allí, mirando la noche. Mientras la nieve comenzaba a caer, sus respiraciones se mezclaban con el aire helado. Ella no se fue, él tampoco. Pasó el tiempo, pero Márquez no se dio cuenta. No la nieve que se acumula a su alrededor. No la forma en que sus manos habían dejado de temblar. Su corazón, normalmente una piedra detrás de sus costillas, latía con algo extraño. No del todo esperanza, aún no, pero algo cercano. El pastor empujó su cabeza bajo su mano. Él dudó, luego dejó que sus dedos descansaran sobre su cabeza. Sus orejas temblaron. Ella no se inmutó. Un nombre susurrado en su mente: Lena. No, su esposa, sino la forma en que solía decir: todo el mundo necesita a alguien. Márquez, aunque sea solo por un momento, no lloró, no exteriormente. Pero el frío ya no era tan fuerte, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Márquez no se sentía invisible, se sintió visto, no estaba solo. Márquez se agitó bajo la manta andrajosa. El tipo de frío que se filtraba en los huesos se instaló en su pecho.
Parpadeó con los ojos llenos de costras y escuchó un suave movimiento cerca de su saco de dormir. Cuando se sentó, la farola iluminó algo al borde del callejón. El mismo perro demacrado, cubierto de barro. Ojos cautelosos pero familiares, solo que esta vez algo colgaba de sus fauces, un trozo de pan rancio y desgarrado. El perro no se acercó, simplemente se quedó allí, con la cola quieta, sosteniendo la corteza como si significara algo. Márquez se quedó quieto, aturdido. ¿Era esto para él? Se burló por lo bajo, pero no pudo apartar la mirada. Lo absurdo de esto, este perro callejero de aspecto salvaje apareciendo de nuevo. Esta vez como si hubiera traído una ofrenda. Algo se le clavó en el pecho como una astilla. Los perros no alimentan a la gente, murmuró Márquez. Sacudiendo la cabeza, se apretó más la manta sobre los hombros y se reclinó contra la pared de ladrillos. Cualquiera que fuera el instinto que tuviera el perro callejero, no era caridad. Probablemente sea solo una coincidencia. Un hallazgo afortunado, el perro no quiso acabar solo. Eso es lo que hacían los animales, hurgar en la basura. Se cuidaron solos. Aún así, el perro no se lo había comido, estaba simplemente sentado allí y espera. La mirada de Márquez se posó en el cuello del perro, sin collar ni etiquetas. Solo pelaje enmarañado y costillas como sombras bajo la piel. Cuando el perro se acercó un poco más, Márquez lo vio, una cicatriz larga y curada que iba desde detrás de la oreja hasta el hombro. No era el tipo de marca dejada por otro animal. Esa fue una cicatriz humana. Tal vez alambre. Tal vez cadena. Quizás peor. El perro no gimió. No gruñí. Simplemente se quedó quieto, como si fuera testigo de su propio dolor. Márquez se sobresaltó, sintiendo que se le contraía el estómago, esta vez no por hambre, sino por algo más pesado. Golpeó a Márquez como un susurro, él es como yo. No había dicho esas palabras en voz alta. No era necesario. Los mismos ojos, la misma hambre, el mismo silencio, después de que se rompieran demasiadas promesas. El perro parecía haber sido olvidado por el mundo y de alguna manera elegido para seguir adelante de todos modos. No debería haber tenido sentido, pero lo tenía, en ese momento. Márquez no vio ningún perro, vio un reflejo, la corteza del pan. Seguía intacta. Márquez se rodeó las rodillas con los brazos, reprimiendo el sentimiento antes de que echara raíces. No podía permitirse este sentimiento. Lo último que necesitaba era otra boca de qué preocuparse. Estaba durmiendo en callejones, comer en contenedores de basura. Él mismo apenas se mantiene con vida. Él miró hacia otro lado. No eres mía, murmuró. Ve a buscar a alguien que tenga más de medio sándwich a su nombre. Pero el perro no se fue, simplemente se quedó a unos metros de distancia, cabeza sobre sus patas, todavía mirándolo. Pasaron. En los minutos, quizás más, Márquez metió la mano en su abrigo y sacó el sándwich que había guardado del refugio 2 cuadras más abajo. La última comida real que tuvo hasta, quién sabe cuándo. Lo miró fijamente y luego al perro. Su estómago gruñó. Él lo ignoró, con dedos entumecidos, lo partió por la mitad, lentamente. Como si el acto en sí tuviera que ser deliberado. Se deslizó hacia el perro por el frío pavimento. Ahí está, dijo con brusquedad. Ahora ambos somos idiotas. El perro no se abalanzó. Avanzó poco a poco. Tomó el sándwich con cuidado y retrocedió nuevamente para comer, como si entendiera el regalo, como si lo respetara. La paz no duró mucho. Más tarde esa mañana, 2 trabajadores sanitarios pasaron, cargando bolsas de basura y quejándose de que los perros callejeros propagaban enfermedades. Uno señaló hacia el perro. Ese perro callejero ha estado por aquí durante días. Es un problema. Deberíamos recogerlo antes de que muerda a alguien. Márquez se puso de pie instintivamente, con el corazón acelerado. El perro también miró hacia arriba, inmóvil, pero alerta. ¿Me oyes? El hombre ladró. Esa cosa tiene que desaparecer. Márquez apretó la mandíbula, dividido entre el miedo y algo más feroz. Dije, él está conmigo. Las palabras salieron antes de que Márquez supiera que iba a decirlas. Los trabajadores hicieron una pausa. Uno entrecerró los ojos. ¿Ese es tu perro? Marco no respondió. No era necesario, el perro se había acercado a él. Tranquilo, cerca. Como si hubiera sabido que Márquez lo diría. Como si también lo creyera. Los hombres murmuraron y siguieron caminando, y Márquez se quedó allí, aturdido por el sonido de su propia voz. Más tarde ese día, mientras Márquez caminaba por las calles de la ciudad, serpenteando entre callejones y edificios antiguos, escuchó un leve golpeteo detrás de él. Se volvió, ahí estaba, siempre unos metros atrás. Nunca alejarse mucho. Solo, ahí, como una maldita sombra, susurró Márquez y el nombre se quedó. No hubo formularios, sin chips de identificación, sin cuello. No se hicieron promesas.
Pero esa noche, se acurrucaron uno al lado del otro bajo la misma manta descolorida. No se intercambiaron palabras. Solo calidez. Solo respira. Solo el silencio que se produce cuando dos seres que han estado solos durante demasiado tiempo finalmente dejan de correr. Shadow no necesitaba un hogar, había encontrado a su persona, y Márquez, por primera vez en años, ya no sentía que sobrevivía solo. Márquez estaba sentado en el banco del parque, mirando el pequeño trozo de pan que tenía en la mano. Estaba a punto de comérselo cuando notó el ligero susurro de las hojas a su lado. Un perro callejero, flaco pero decidido, estaba sentado a unos metros de distancia, con los ojos fijos en él. No era la primera vez que aparecía el perro, pero hoy había algo diferente. El perro no suplicó ni ladró. Se quedó allí sentado, mirando a Márquez. Márquez arrojó el pan cerca del perro, quien lo olió con cautela antes de comérselo. El perro no levantó la vista ni emitió ningún sonido. Pero para Márquez, esta interacción silenciosa significaba algo más. Este no era solo un animal hambriento. Era un compañero silencioso, esperando que él actuara. Ya no estaba solo. El primer bocado de pan no fue el único regalo que le dio ese día. Fue el comienzo. Pasaron los días y Márquez empezó a esperar las visitas del perro. Cada vez partía un trozo de pan o buscaba un sándwich viejo y lo colocaba delante del perro. El perro nunca se alejó demasiado, manteniéndose cerca, pero siempre a una distancia respetuosa. Sin palabras, sin grandes gestos, se convirtieron en un equipo. Todos los días, Márquez se sentaba con el perro. El perro lo vigilaba mientras comía, a veces tumbado a sus pies. Compartieron su rutina silenciosa y pacífica, caminar juntos por las calles, proteger el espacio de los demás y descansar uno al lado del otro por la noche. No necesitaban palabras. En este vínculo encontraron seguridad, encontraron fuerza. Se volvieron inseparables. No pasó mucho tiempo antes de que Shadow Márquez había comenzado a llamarlo Shadow comenzara a cambiar. Una tarde, un hombre se les acercó. Márquez estaba acostumbrado a ser ignorado, invisible para la mayoría de la gente. Pero Sombra no lo era. Las orejas del perro se aguzaron y antes de que Márquez pudiera reaccionar, Shadow gruñó un sonido bajo y profundo que pareció resonar en su pecho. El hombre vaciló, miró al perro y luego retrocedió sin decir una palabra. A partir de ese momento, Márquez lo entendió. Shadow no era solo un perro, él era su protector. Un ladrido significaba, quédate atrás, pero lo más importante es que significaba te tengo. Y por primera vez en mucho tiempo, Márquez no se sentía solo de esa noche. Mientras las estrellas brillaban intensamente sobre ellos, Márquez se sentó en la acera, con Sombra a su lado. No había querido hablar. El peso del día, la lucha constante por la supervivencia, había sido pesado, pero por una vez necesitaba hablar. ¿Sabes, Sombra?, comenzó, su voz áspera por la falta de uso. No he visto a mi hija en años. Ella era solo una niña cuando me fui. Yo era demasiado orgulloso, demasiado estúpido. Ahora, ella ha crecido y ni siquiera sé dónde está, o si siquiera está pensando en mí. Shadow, como siempre, no juzgó. Simplemente se quedó, su cálido cuerpo presionado contra el costado de Márquez. Sus ojos nunca lo abandonaron. Por primera vez en mucho tiempo, Márquez se sintió escuchado. No eran las palabras lo que importaba. Fue la comprensión silenciosa que proporcionó Shadow. Ningún consejo, sin juicios, solo escuchando. Simplemente estar ahí con el tiempo. Márquez se sintió más cómodo hablando con Shadow. El perro no necesitó responder. Era suficiente que él estuviera ahí, siempre observando, siempre escuchando. Fue un alivio. Márquez había pasado muchos años sintiéndose invisible, como si nadie realmente lo viera, pero Shadow nunca se dio la vuelta. Nunca dio una mirada decepcionada. Cuando Márquez habló de sus arrepentimientos, sus fracasos, el dolor del pasado, el perro simplemente se quedó. Era como si el acto de quedarse fuera lo único que importara. Y eso fue suficiente. Fue una noche amarga cuando Márquez cayó enfermo. La fiebre lo golpeó de repente, quemándolo como un rejero de pólvora. Intentó levantarse, intentó moverse. Pero sus piernas no lo sostenían. Le dolía el cuerpo y tenía la visión borrosa. Shadow estaba allí, empujándolo suavemente, pero Márquez no pudo responder. Se le habían acabado las fuerzas. No tenía a nadie a quien recurrir. Nadie, excepto Sombra. Y entonces, justo cuando la oscuridad parecía acercarse, Sombra desapareció en la noche. Márquez yacía allí, febril e indefenso, sin saber si despertaría. Pero cuando lo hizo, no fue Sombra quien lo saludó, sino una mujer. Hola, dijo en voz baja. Tienes suerte. Casi te perdemos. Era Jenna, una voluntaria del comedor de beneficencia cercano. Pero lo que más sorprendió a Márquez no fue la amabilidad de Jenna, fue Sombra, sentada lealmente junto a la puerta, esperando. Observando, Jenna cuidó a Márquez con la tranquila ternura de alguien acostumbrado a ayudar a los necesitados.
Ella le trajo sopa, cambió las sábanas mojadas y se aseguró de que estuviera lo más cómodo posible. Shadow, como siempre, nunca se apartó del lado de Márquez. Los he visto a ustedes dos, comentó Jenna una noche mientras revisaba sus signos vitales. Hacéis una gran pareja. Márquez sonrió débilmente. Él es mi mejor amigo. Jenna asintió. Es un buen perro. Y por una vez, Márquez no se sintió viviendo en las sombras. Con la ayuda de Jenna, estaba empezando a sanar física y emocionalmente. Pero la verdadera curación provino del vínculo con Shadow, quien había estado ahí a través de todas las siguientes semanas fueron un borrón de recuperación. Pero el mundo exterior no se detuvo. Las calles eran tan implacables como siempre. Frías, duras, implacables. Márquez sabía que no podía quedarse con Jenna para siempre y no quería hacerlo. Se sentía como una carga. Un hombre que necesitaba caridad para sobrevivir. Pero Shadow nunca lo vio de esa manera. Cuando Márquez luchaba por ponerse de pie o cuando no podía encontrar suficiente comida, Shadow estaba ahí, siempre a su lado. El perro era más que un simple callejero. Él era su familia, juntos enfrentaron las tormentas, el hambre y los peligros de las calles. Pero ante todo esto, Shadow se mantuvo firme, su lealtad nunca decayó. A pesar de todo, Márquez encontró algo que no sabía que estaba buscando: esperanza. Una mañana, Márquez se encontró sosteniendo un trozo de carbón en la mano, mirando una pared en blanco. Sus dedos, callosos y ásperos, recuperaron el movimiento familiar. Lentamente, su mano comenzó a dibujar. Dibujando los contornos de algo hermoso. Por primera vez en mucho tiempo, recordó la alegría de crear. El acto de dibujar no se trataba solo de arte, se trataba de recordar quién solía ser. Y tenía que agradecerle a Shadow por eso. El perro le había enseñado a ver el mundo de nuevo. A recordar la belleza incluso en lo quebrantado. De las cenizas algo hermoso comenzaba a tomar forma. Y todo fue gracias a Shadow. Un día, Jenna regresó con una oferta. Un refugio había aceptado acoger a Márquez temporalmente. Solo había un inconveniente: no se permitían perros Márquez. Sé que es difícil, dijo Jenna suavemente, pero esta podría ser tu oportunidad de salir de las calles, de volver a ponerte de pie. Márquez la miró y sintió el peso de la decisión. El refugio estaría cálido. Tendría un techo sobre su cabeza. Un lugar donde dormir. Pero eso significaría dejar atrás a Shadow. No voy a ningún lado sin él, dijo Márquez, con voz firme. Él es mi familia. La oferta era tentadora. Pero Márquez no dudó. Sabía que importaba más. No era un refugio. No fue el calor. Era sombra. No voy a ir a ninguna parte sin él, dijo Márquez, con voz tranquila pero resuelta. Él es todo lo que tengo. Jenna suspiró. Pero entendió. Shadow había estado allí para Márquez cuando nadie más lo había hecho. Y pase lo que pase, afrontarán el futuro juntos. Al final, Márquez elige la lealtad antes que el refugio, el amor antes que la conveniencia. Y sabía que, sin importar lo que viniera después, Shadow siempre estaría ahí, a su lado de esa noche. Mientras estaban sentados uno al lado del otro en la acera, Márquez se agachó y acarició el pelaje de Shadow. Los ojos del perro, siempre llenos de comprensión, se encontraron con su mirada. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Márquez, no por dolor, sino por algo más profundo, por primera vez en años. Márquez se sintió visto. No era invisible, no estaba solo. Y mientras Shadow le lamía la mano, Márquez se dio cuenta de que eso era lo que más importaba. No el refugio, no la comida, pero el vínculo que compartían, el amor silencioso y tácito entre un hombre y su perro. En ese momento, lo tenían todo. El aire de la mañana muerde la piel de Márquez mientras se despierta, el escalofrío se filtra profundamente en sus huesos. Se da vuelta, esperando encontrar el calor familiar de Shadow acurrucado a los pies de su cama. Pero el espacio está vacío, la cama fría. El silencio parece antinatural, la ausencia de su perro como un vacío en la habitación. Márquez se sienta. Su mente acelera. Él grita suavemente: «Sombra». Las palabras son vacilantes, inseguras, pero no hay ningún movimiento familiar de patas, ni ningún ladrido emocionado que lo salude. Un sudor frío se forma en su frente. La puerta de la cocina está abierta de par en par. Una señal de que Shadow podría haberse escapado. Pero el temor instintivo que llena el pecho de Márquez le dice que es más que eso. Se pone de pie y la inquietud en sus entrañas se vuelve más pesada con cada segundo que pasa. La casa, que alguna vez estuvo llena de los suaves sonidos de la respiración de Shadow, ahora resuena con una quietud inquietante. La pesadilla ya había comenzado, las calles están inquietantemente silenciosas, la niebla matutina, baja y densa, engullendo el sonido. Márquez respira entrecortadamente mientras camina por los callejones, llamando a Sombra. Cada grito del nombre de su perro se vuelve más desesperado. «Sombra, ¿dónde estás?».
Su voz se quiebra por el pánico, pero no hay respuesta, ni un ladrido familiar, ni unas patas arañando el pavimento, nada. El silencio lo asfixia, revisa cada rincón familiar del barrio. Desde el parque, donde suelen jugar, hasta el antiguo café, donde a veces se sientan juntos. En el porche, las horas pasan y, con cada paso, la realidad comienza a sentarse. Esto no es solo un paseo nocturno. La sombra realmente se ha ido, las calles vacías se burlan de él y el silencio intensifica su creciente temor. Cada eco de su propia voz hace que su corazón se hunda más profundamente en el abismo de la desesperanza, mientras la búsqueda continúa sin señales de Shadow. Los recuerdos inundan la mente de Márquez, recuerdos de su hijo Ethan. Le habían arrebatado a su hijo demasiado pronto y el dolor casi lo había destruido. Lo había enterrado todo, creyendo que era algo de lo que nunca podría escapar. Pero ahora, mientras está en las calles tranquilas, llamando a sombra, el dolor resurge. Crudo e inflexible, sus rodillas se doblan cuando el peso de todo amenaza con aplastarlo. Shadow no era solo un perro para Márquez, se había convertido en una familia, un salvavidas, una parte de él. Y ahora se ha ido, al igual que Ethan. La abrumadora tristeza nubla su visión y Márquez se presiona la cara con las manos, luchando por contener las lágrimas. Por un momento, se pregunta si es lo suficientemente fuerte como para soportar este tipo de pérdida nuevamente. Pensó que se había curado, pero el dolor sigue ahí, profundo y familiar. La noticia de la desaparición de Shadow se difunde rápidamente por el vecindario. Al final de la tarde, una pequeña multitud se reunió frente a la casa de Márquez, amigos, vecinos e incluso extraños, todos ofreciendo apoyo. Jenna, la mujer del refugio de animales local, se hace cargo y organiza una campaña de folletos. Lo encontraremos, Márquez, le asegura a Jenna, con voz firme pero compasiva. Él no es solo su perro, también es el perro de nuestra comunidad. Juntos se despliegan por la zona y colocan folletos en cada esquina, en cada escaparate. Márquez se une a ellos, con el corazón dolorido a cada paso. Pero el rayo de esperanza de poder encontrar a Shadow lo mantiene adelante. Siente la calidez de la comunidad apoyándolo y por primera vez en horas, se atreve a creer que todavía hay una posibilidad. Al caer la noche, Márquez recibe un escalofriante dato de un vendedor ambulante que afirma haber visto cómo metieron a un pastor alemán en una camioneta ese mismo día. La descripción del proveedor coincide perfectamente con Shadow. ¿Estás seguro de que fue él?, pregunta Márquez. Con la voz tensa por el miedo, estoy seguro, responde el vendedor, con el rostro ensombrecido por la preocupación. La camioneta era negra y tenían prisa. El pánico surge en el pecho de Márquez. Su mente se acelera, imaginando las peores posibilidades. Alguien había robado a Shadow. O algo peor. Su corazón late con fuerza, mientras sus pensamientos se salen de control sin perder un segundo más. Márquez comienza a volver sobre los pasos del vendedor, con la desesperación arrastrándolo. No sabe quién se llevaría a Shadow ni por qué, pero sabe que no se detendrá hasta que su perro esté a salvo. Márquez entra en una parte de la ciudad en la que nunca se había aventurado antes, el tipo de lugar donde las calles están oscuras y el aire se siente cargado de peligro. Sus instintos le gritan que retroceda, pero el pensamiento de los ojos asustados de Shadow lo empuja hacia adelante. Esto ya no es solo la búsqueda de un perro perdido, es una batalla contra sus propios miedos. Una misión desesperada que solo el amor puede alimentar. A Márquez no le importan los riesgos. Sabe que Shadow lo necesita, a cada paso. El barrio se vuelve más desconocido y las casas más ruinosas. Puede sentir ojos mirándolo desde todos los rincones, pero sigue moviéndose, con la respiración entrecortada por la ansiedad. Cuanto más profundiza, más aumenta su miedo, pero su amor por Shadow es más fuerte. Al final de un callejón estrecho, Márquez finalmente ve la camioneta, un vehículo negro sin identificación estacionado bajo una farola parpadeante. Su corazón se acelera a medida que se acerca, su voz temblorosa pero firme, «Dame mi perro», grita, con los puños cerrados. Un hombre de aspecto rudo sale de detrás de la furgoneta, con los ojos entrecerrados con sospecha. «¿Qué perro? Estás perdido, amigo». La tensión se espesa en el aire cuando Márquez se acerca y su desesperación se convierte en rabia. «No me iré sin él». Sin previo aviso, el hombre mete la mano en su chaqueta y saca un cuchillo. El brillo del acero envía una sacudida de miedo a través del cuerpo de Márquez. Pero no retrocede. «Solo dame sombra», demanda Márquez, su voz firme a pesar del miedo que le recorre la espalda. El enfrentamiento se intensifica rápidamente, el hombre se acerca cada vez más y el cuchillo ahora apunta a Márquez. Pero antes de que pueda suceder algo más, sucede lo inesperado. De las sombras aparece Sombra, una mancha de pelo y músculos, cargando hacia el hombre con una ferocidad que toma a todos con la guardia baja. «Sombra», grita Márquez, su corazón inundado de alivio y orgullo.
El pastor alemán salta entre Márquez y el hombre, gruñendo ferozmente, su cuerpo tenso y listo para proteger. El ladrón retrocede sorprendido, con la mano todavía agarrando el cuchillo. «Atrápalo, muchacho», Márquez insta. Su voz temblando de emoción, Shadow no duda. Se lanza hacia adelante y el hombre se aleja, aterrorizado por el poder puro y el instinto protector del perro. El ladrón sale corriendo en la noche, desapareciendo en la oscuridad, dejando a Shadow y Márquez juntos en la calle, mientras el sonido de las sirenas que se acercan llena el aire. Márquez acerca a Shadow y sus manos tiemblan de alivio. El peligro ha pasado, pero el peso de las últimas horas aún pesa. «Regresaste por mí», susurra Márquez, su voz llena de emoción. Shadow apoya su cabeza en el pecho de Márquez. El vínculo entre ellos tácito pero innegable. En ese momento, Márquez sabe que, pase lo que pase, siempre se tendrán el uno al otro. Cuando llega la policía y toma el control de la situación, Márquez mira azul al compañero y la gratitud llena su corazón. Shadow no es solo un perro, es una familia y juntos han sobrevivido a todo. El sonido de los aplausos llenó el aire, resonando en las paredes del otrora tranquilo vecindario. Las cámaras hicieron clic y zumbaron mientras enfocaban a Márquez, de pie con orgullo junto a Shadow. La multitud vitoreó, su admiración y gratitud llenaron el espacio donde una vez reinó el silencio. Ya no eran invisibles, ya no estaban perdidos en las sombras. Márquez y Shadow se habían convertido en héroes para quienes los rodeaban. Las noticias locales captaron cada momento y transmitieron su valentía a una audiencia más amplia. Márquez se mantuvo erguido, su rostro suavizado por una rara sonrisa. Un momento de orgullo en medio del dolor. Shadow, su leal compañero, estaba a su lado, con las orejas erguidas y la cola meneando ligeramente, sintiendo el cambio. El vínculo que compartían, nacido de la desesperación y forjado en los fuegos de la supervivencia, los había transformado en símbolos de esperanza, coraje y resiliencia. Mientras las cámaras filmaban, Márquez miró a Shadow, su voz apenas era un susurro. «Lo logramos, amigo», a medida que se difundió la historia de Márquez y Shadow. El apoyo llegó en masa. Los vecinos que alguna vez habían ignorado al hombre tranquilo y su perro ahora se detuvieron para ofrecer palabras amables. Las personas que alguna vez pasaron sin mirar dos veces, ahora se tomaron el tiempo para detenerse, hablar y ofrecer donaciones. El refugio de animales local, donde Márquez y Shadow habían encontrado refugio temporal, recibió una gran cantidad de amor en forma de contribuciones financieras, alimentos y suministros. Pero no fue solo el refugio el que se benefició. Las empresas locales comenzaron a ofrecerle trabajo a Márquez y la amabilidad se extendió más allá de lo material. Las personas se unieron y ofrecieron su tiempo y energía como voluntarios para ayudarlo a reconstruir. Extraños que nunca antes habían conocido a Márquez ahora eran parte de su historia y lo ayudaban a dar pasos hacia adelante. Fue una ola de apoyo tan fuerte que se sintió como si toda la comunidad se hubiera convertido en una gran familia, unida por la historia de un hombre y su perro. Sonó el teléfono, y por un momento Márquez vaciló. El sonido fue a la vez un alivio y un recordatorio de lo lejos que había llegado y de lo mucho que le quedaba por recorrer. Procedía de un programa de veteranos local que le ofrecía la oportunidad de reconstruir su vida con terapia y asistencia para la colocación laboral. No era una promesa de días fáciles por delante, pero era un paso fuera de las sombras, un paso hacia la curación. Con una respiración profunda, Márquez dejó el teléfono y el peso de la decisión recayó sobre sus hombros. Sintió que Shadow lo empujaba suavemente, como recordándole que no estaba solo en este nuevo capítulo. Con renovada determinación, Márquez se puso de pie, con una pequeña pero significativa sonrisa cruzando su rostro. Estaba listo para dar el siguiente paso hacia algo nuevo, algo mejor. Y por primera vez en mucho tiempo, la esperanza llenó el espacio donde antes solo había dudas. Márquez se sintió atraído por algo que no había tocado en años, su cuaderno de bocetos. Con el apoyo de la comunidad que lo rodeaba, comenzó a dibujar nuevamente. Primero, dibujó a Shadow capturando los ojos conmovedores del perro, la fuerza en su postura. Luego, otros perros, callejeros, animales de refugio y mascotas que le recordaron su propio viaje. Cada línea que dibujaba se sentía como una liberación, una forma silenciosa de curación. Comenzó a compartir sus bocetos con el programa de veteranos, donde fueron recibidos calurosamente. No se trataba solo del arte, fue la conexión, a través de sus dibujos. Márquez encontró una manera de expresar las emociones que había mantenido encerradas en su interior durante tanto tiempo. Su talento se convirtió en un puente, una forma de conectarse con otras personas que habían luchado como él. Cada retrato fue un testimonio de supervivencia, de amor, del vínculo entre humanos y animales que trasciende las palabras. Shadow, que alguna vez fue víctima del abandono, se convirtió en un faro de consuelo para los demás.
Después de completar el entrenamiento de perros de terapia, comenzó a visitar un refugio local para jóvenes con problemas. La transformación tanto de Shadow como de los niños que conoció fue nada menos que milagrosa. Los niños, muchos de los cuales habían enfrentado ellos mismos el abandono o el trauma, respondieron a la presencia tranquila e inquebrantable de Shadow. No juzgó ni presionó. Simplemente le ofreció la comodidad de su compañía. A medida que crecía la reputación de Shadow, también crecía su papel como símbolo de resiliencia. Ya no era solo un perro, era un sanador, un oyente, un amigo. Cuando Márquez lo vio trabajar con los niños, su corazón se llenó de orgullo. Shadow no solo lo había ayudado a sobrevivir, se había convertido en un salvavidas para los demás. Juntos habían convertido el dolor en propósito. El día que la hija de Márquez, Lily, los visitó después de años de distanciamiento, todo cambió. Cuando salió de su auto, los años de silencio. El dolor y la distancia parecieron desvanecerse, pero no fue a su padre a quien abrazó primero. Fue a Sombra. El vínculo entre ellos fue instantáneo, como si Shadow de alguna manera supiera que Lily también era parte de su historia. Márquez observó una mezcla de emociones brotando dentro de él. Cuando Lily finalmente se volvió hacia él, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Te extrañé, papá», susurró, y por primera vez en mucho tiempo. Márquez sintió que las paredes entre ellos se desmoronaban. Shadow había cerrado la brecha entre padre y hija, curando heridas que el tiempo había dejado demasiado profundas para repararlas solas. Se sentaron juntos, los tres, con Sombra descansando entre ellos, con el mensaje tácito claro: el amor, en todas sus formas, puede curar incluso las cicatrices más profundas. El sol se hundió en el cielo, arrojando un cálido resplandor sobre el parque, donde Márquez y Shadow estaban sentados uno al lado del otro en un banco. El mundo que los rodeaba estaba en silencio, no había más necesidades urgentes, no más vidas del pasado. Estaban aquí, juntos, simplemente existiendo en la paz por la que habían luchado tan duro. Márquez se reclinó y cerró los ojos por un momento. Podía oír el susurro de las hojas de los árboles, el suave zumbido de la vida a su alrededor. Shadow, siempre fiel, apoyó su cabeza en el regazo de Márquez. El viaje había sido largo y doloroso, pero habían cerrado el círculo. Habían vuelto a encontrar su lugar en el mundo. Y en ese momento, Márquez se dio cuenta de que no solo había sobrevivido a la oscuridad, sino que había salido de ella más fuerte, con una comprensión más profunda del amor, la lealtad y el poder del compañerismo. Shadow, su siempre constante amigo, había estado a su lado en todo momento. Juntos habían encontrado la paz. Márquez nunca había imaginado que un simple acto de bondad cambiaría el curso de su vida. Cuando vio por primera vez a Shadow, hambriento y desesperado, algo dentro de él cambió. Ese momento, aunque pequeño, fue el comienzo de una transformación que ninguno de los dos esperaba. Alimentar al perro callejero en una ciudad que parecía indiferente al sufrimiento de ambos provocó el primer paso hacia la curación. Ninguno de los dos lo sabía entonces, pero este humilde gesto los guiaría a ambos, fuera de la oscuridad, hacia una nueva vida llena de esperanza. Cada día, la lealtad inquebrantable de Shadow hacia Márquez curó las heridas del pasado. El perro no conocía la historia de Márquez, su dolor, sus errores, pero no era necesario. Shadow lo amaba por quien era en ese momento. Con cada amanecer compartido, la lealtad de un simple perro reescribió el pasado de Márquez, enseñándole que era digno de amor. Shadow nunca le preguntó a Márquez sobre su pasado. Nunca lo juzgó por sus errores. Al perro no le importaba dónde había estado ni qué había hecho. Lo único que le importaba a Shadow era el hombre que estaba frente a él, dispuesto a compartir su corazón. A cambio, Márquez aprendió que el amor no viene con condiciones. Es incondicional. En un mundo que había olvidado a Márquez, Shadow lo vio. Los ojos del perro nunca vacilaron al juzgar. Solo vio al hombre que le había brindado amabilidad, que compartía sus comidas, que le ofrecía calidez. Y en esa mirada, Márquez empezó a sentirse humano otra vez. Ya no era invisible, ya no era el hombre olvidado que había sido. Shadow lo hizo sentir visto, valorado y digno, dándole la fuerza para creer en sí mismo una vez más. La transformación de Márquez no pasó desapercibida. Las personas que alguna vez se habían alejado de él comenzaron a ver el cambio. El amor de Shadow inspiró a Márquez a creer en un futuro y, a su vez, Márquez inspiró a otros a creer que la curación siempre es posible. La esperanza se extiende como la pólvora y el viaje de Márquez fue una prueba de que, no importa cuán perdido esté alguien, la redención está a su alcance. Su historia nos recuerda que, a veces, los mayores milagros comienzan con los gestos más pequeños. Un perro hambriento, un hombre con un pasado roto, ninguno esperaba salvar al otro. Pero el amor, la lealtad y la bondad tienen el poder de sanar. Este cuento nos muestra que, no importa cuán bajo hayamos caído, siempre hay un camino de regreso, siempre y cuando alguien a veces
incluso un perro, esté dispuesto a vernos. En una ciudad de millones de personas, un perro callejero y un hombre olvidado se salvaron mutuamente y, al hacerlo, le recordaron al mundo lo que significa ser visto. Su vínculo se convirtió en una luz, un faro para aquellos que se habían perdido, mostrando que a veces el amor comienza en el lugar más improbable.